Ya muchas personas saben por qué hago esta comparativa. La razón es porque en mi país, Colombia, y en muchos países el Q8F se ofrece o se da a entender como si fuera el reemplazo o la mejora del Q80D, pero no lo es. El Q80D es mucho mejor en todo. Pero también es cierto que en otros países Samsung es sincera y da a conocer que el Q8F no es la mejora del Q80D y se ve reflejado en el precio. Pero por ejemplo, aquí en mi país, ambos modelos en los tamaños de 55 pulgadas y 65 pulgadas hace unas semanas se ofrecían al mismo precio, aunque actualmente el Q80D ha subido de precio. Sea como sea, el Q80D vale muchísimo más la pena en comparación al Q8F. Las cantidades de brillo son mayores en el Q80D tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. También la saturación de color en caso de que así lo requieras es mayor en el Q80D. Ambos cuentan con la opción de potenciar el color si así se requiere. Los dos modelos tienen pantallas LCD, o sea de cristal líquido, con configuración de píxeles con alineación vertical, o sea lo que se conoce como panel UVA, y cuentan dentro de la pantalla LCD con la tecnología conocida como Quantum Dot Color, que les provee mayor saturación de color, pero ya sabes que la saturación de color y la cantidad de brillo y también por supuesto el volumen de color son mejores o mayores en el Q80D. No quiero decir que el Q8F haga un mal trabajo en esta área de brillo y colores, solamente quiero darte a entender que en el Q80D son mejores, pero si en tu país puedes conseguir el Q8F mucho más económico a un precio acorde a lo que ofrece, tal vez pueda ser una opción más o menos decente a tener en cuenta. Y en alto rango dinámico, los dos modelos cuentan con esta opción trazado de tonos de HDR que muchas veces al colocarla en activo mejora el nivel de detalles, el contraste y un poco el realce de colores. Te recuerdo, por si no lo sabías, que las tecnologías de alto rango dinámico, bien sea HDR10, HLG o HDR10+, solamente se activan de forma automática y solamente se desactivan de forma automática en los televisores Samsung, y ningún modelo de esta marca es compatible con Dolby Vision. Hablando del rendimiento en escenas oscuras, dejando de lado la mancha de color blanco que ya mencioné en anteriores videos, que en mi unidad del Q8F es muy notoria en algunas escenas, el resultado como tal en cuanto al nivel de clouding y el nivel de detalles en el Q8F no está mal. Pero obviamente el resultado será mucho mejor en el Q80D porque la tecnología de retroiluminación es mejor, es una LED directa con Full Array, o sea de matriz completa, y con la función de atenuación local. Y aún si colocara la función de atenuación local en bajo en el Q80D, el resultado es mucho mejor en comparación al Q8F. De hecho, a veces, por ejemplo, cuando ves ese tipo de escenas con subtítulos, recomiendo colocar la atenuación local en bajo en el Q80D para evitar casi que al 100% el efecto blooming. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es buena, siendo un poco mejor en el Q80D, aunque en ambos los bordes de pantalla se notan levemente sombreados. Lo bueno es que al ver contenido con mucho volumen de color, considero que estos problemas y la cantidad de efecto de pantalla sucia no son molestos, de hecho son casi imperceptibles. El trabajo de escalado de imagen en ambos modelos es igual, se supone que los dos hacen este trabajo por medio de inteligencia artificial, pero realmente el resultado no es la gran cosa. No esperes que un contenido en 480p o 720p, por ejemplo, se vaya a mostrar en 4K. Eso nunca va a pasar, no te dejes engañar por la publicidad de Samsung o de otras marcas, ni por lo que te prometen los vendedores. Los ángulos de visión en los dos modelos son terribles, como puedes observar. Los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando los ángulos de visión son amplios, pero es algo normal porque tienen paneles UVA. El manejo del movimiento es bueno en ambos modelos, pero es un poquito mejor en el Q80D. Puedes reducir tanto la cantidad de temblor como la cantidad de borrosidad, mientras que en el Q8F solamente la cantidad de temblor, o también conocido como efecto de vibración o judder en inglés. Sí es cierto que en ambos se perciben artefactos, pero son un poco menos notorios en el Q80D, aunque en ninguno de ellos considero que los artefactos o deformaciones sean algo molesto.
Para el área gaming, lo primero que debes saber es que por lo menos esta versión del Q8F no es compatible con los 120 Hz en 4K. Lo digo porque no sé si en otros países se comercialice otra versión un poquito mejor, pero por lo menos esta no es compatible con los 120 Hz en 4K ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables, mientras que el Q80D sí, 120 Hz en 4K y frecuencias de actualización variables en sus 4 puertos HDMI 2.1. Por cierto, el Q8F tiene 3 puertos HDMI, mientras que el Q80D tiene 4. En los dos modelos cuentas con la posibilidad de el modo juego, el cual debes activar para el mejor resultado en esta área gaming y además para poder hacer aparecer estas game bars en pantalla con sus distintas funciones, siendo la más importante estos modos de imagen, y se supone que el modo de imagen automático por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen que se acomode al tipo de videojuego que vayas a jugar, aunque a veces falla. Aquí debía haber escogido el modo de imagen deportes, pero no lo hizo. Además tienes funciones extra como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla con estos diseños y puedes cambiar la ubicación dentro de este recuadro de esta mira en pantalla si así lo consideras necesario. También está la opción de hacer zoom, que por alguna razón en el Q8F nunca la he podido activar, mientras que en el Q80D sí funciona, aunque desde mi punto de vista puede resultar algo irrelevante. Como puedes observar, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico en esta área gaming, la cantidad de brillo sigue siendo mayor en el Q80D. No quiero decir que la cantidad de brillo en el Q8F no sea buena, porque de hecho sí que lo es, pero es un poco mejor, o de hecho mucho mejor en algunas ocasiones, en el Q80D, como puedes percibir. Los resultados en cuanto a input lag en los dos televisores son muy buenos, de esto no tengo quejas. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de estos dos televisores. En cuanto al rendimiento general en esta área gaming, es un poco mejor obviamente en el Q80D, tiene mejor manejo del movimiento. La cantidad de efecto ghosting en el Q80D es muy mínima, casi imperceptible en la mayoría de escenas, mientras que por parte del Q8F se percibe un poco más, pero desde mi punto de vista no considero que sea algo alarmante ni molesto. Pero, como siempre he dicho, lo que sí puede considerarse como alarmante o un poco molesto es el sobrecalentamiento de la parte baja de la pantalla del Q8F y otros televisores Samsung y de otras marcas que utilizan LED Edge como tecnología de retroiluminación, mientras que este problema en el Q80D, como puedes percibir, no ocurre. O sea, el resultado es alto porque tiene más alta cantidad de brillo y mayor frecuencia de actualización, pero el resultado es uniforme en toda la pantalla. Para el área Smart, debes saber que el One Remote, que es el control remoto de los televisores Samsung, es el mismo. En este caso tengo cubierto el del Q8F con un estuche. Ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. Y la única diferencia es que el control remoto del Q8F y de todos los televisores Samsung 2025 tienen el botón para la aplicación YouTube, mientras que el del Q80D tiene en este caso para la aplicación Disney Plus. Y los dos cuentan con el botón de micrófono para los comandos de voz, aunque en ambos también puedes acceder a los comandos de voz por medio de la función conocida como manos libres. El sistema operativo en los dos modelos es obviamente Tizen, que es propio de la marca Samsung, simplemente que en el caso del Q8F y todos los televisores del 2025 de esta marca cuentan con una capa de personalización conocida como One UI, que es esta que te muestro, que hace que los iconos y menús en general luzcan un poquito más bonitos, pero a veces siento que eso sobrecarga mucho el sistema operativo. Siento que la fluidez del sistema operativo es mejor por parte del Q80D. Por supuesto, en ambos casos estos iconos o accesos directos se pueden modificar de ubicación como te muestro, lo cual me parece realmente muy útil. Los dos televisores cuentan con la función conocida como Daily Plus. También tienen la función que antes se conocía como modo ambiente, ahora se llama arte. También cuentan con la función que se conoce como Multiview, que puede resultar muy útil para la gran mayoría de usuarios. Y debes entender dos cosas muy importantes. No le puedes instalar a estos modelos archivos APK porque el sistema operativo no está basado en Android. Y lo otro es que las aplicaciones varían de acuerdo a cada país. Por ejemplo, aquí en Colombia y en muchos países la aplicación Samsung TV Plus y la función de Gaming Hub o juego no está disponible. Para terminar, primero te hablo del sistema de altavoces de ambos modelos. En el caso del Q80D, tanto en la teoría como en la práctica es mejor, se sienten más bajos, una potencia en general mejor y también tienen muy buena nitidez.
Por parte del Q8F no se perciben bajos, o por lo menos no tantos bajos, tiene una potencia digamos que más o menos decente, pero sí destaco que la nitidez es muy buena. Al final te dejaré con una pequeña prueba de este sistema de altavoces para que más o menos percibas cómo se comportan en la vida real. Por último, si me preguntas cuál modelo te recomiendo, obviamente ya sabes, desde el principio te lo dije que el Q80D es mejor. En muchos países se consiguen ambos al mismo precio, sea cual sea el tamaño, o por lo menos la diferencia en cuanto a precios no es muy alta, y créeme que sí vale la pena más el Q80D, vale la pena pagar un poco más por el Q80D. Pero si en tu país consigues el Q8F muy barato, solo te lo recomiendo si eres muy amante de la marca Samsung y quieres un televisor más o menos decente y que sea de este año. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de estos dos televisores, cuál comprarías y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Vaki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y en el primer comentario, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. No siendo más, me despido, te dejo con la prueba del sistema de altavoces de ambos televisores. Hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. And yet, they could not shatter our unity.